Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanos. En este video voy a estar hablando acerca de lo que es el modalismo. Acerca del modalismo, algunos cristianos pues no conocen lo que es el modalismo, no saben lo que es el modalismo y muchas veces por ignorancia pueden optar por aceptar esta herejía que es bastante antigua. Sin embargo, en estos tiempos ha vuelto a resurgir. Ha vuelto a resurgir y está siendo recibida y bien aceptada en muchas iglesias y en muchas comunidades evangélicas. Y es sumamente importante advertir a los hermanos acerca de esta herejía llamada el modalismo, también conocida como los Jesús solo o la unicidad. Es importante saber de qué va todo esto, de qué se trata, porque muchas veces estas personas andan entrando en diferentes círculos cristianos y persuadiendo a los que a lo mejor no tienen una noción básica o no tienen una formación o no tienen clara la doctrina de la Trinidad. Es por eso que me parece a mí de suma importancia que se hablen acerca de estos temas para percibir a la iglesia y ver qué es realmente lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el modalismo y en qué se diferencia? Básicamente la Trinidad. Bueno, la Trinidad es una doctrina que han sostenido la mayoría de los cristianos a lo largo de los siglos y a lo largo de los años. Casi el 90% de los cristianos y de las comunidades de fe sostienen la doctrina de la Trinidad. Y la doctrina de la Trinidad lo que afirma es que Dios es un ser, es decir, Dios es un ser el cual es uno en esencia, pero tres en persona. Es decir, Dios es uno en una cosa, en una cualidad, y esa cualidad es su esencia. Dios es uno esencialmente, pero tres en persona. Eso es lo que ha afirmado la doctrina de la Trinidad, y pues muchas veces no suele ser sencillo de explicar, ni es fácil de entender, lo cual hace que muchas personas suelen rechazarla. Pero la veracidad de algo no viene dado ni está en función de lo sencillo que sea entenderlo o lo complejo. Bueno, ¿qué es el modalismo y en qué se diferencia de la Trinidad? La Trinidad afirma por las Escrituras que existe una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, cuando hablamos del Padre, no estamos hablando del Hijo, ni cuando hablamos del Hijo, estamos hablando del Padre. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando del Hijo ni del Padre. Es decir, existe una distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso afirma la Biblia con toda contundencia. Existe una distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En qué se enfoca el modalismo? El modalismo dice que no existe tal distinción. Es decir, no existe la persona del Padre, no existe la persona del Hijo, ni la persona del Espíritu Santo. Lo que existe es una sola persona, pero que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es decir, creen que existe una sola persona. Por ende, el Padre es la misma persona que el Hijo. Y el Hijo es la misma persona que el Padre. El Espíritu Santo es la misma persona que el Hijo. Y el Hijo es la misma persona que el Espíritu Santo. Pero bueno, cuando nosotros nos detenemos a analizar lo que sí enseñan las Escrituras y a ver qué tan coherente y qué tan sólida es esta doctrina a la luz de la palabra, entonces nos vamos a encontrar con varios problemas. Primero, la Biblia deja bastante claro que el Padre no es lo mismo que el Hijo, ni que el Hijo es lo mismo que el Padre. Creemos que son un solo Dios esencialmente, pero no son la misma persona. No son la misma persona. ¿Y por qué lo afirmamos? ¿Por qué lo decimos? Estos textos que yo le voy a dar son textos que los modalistas muchas veces van a intentar tergiversar o algunas veces no van a ni siquiera a poder explicar. Primero, si nos vamos a Juan capítulo 8, su versículo 17, en Juan capítulo 8, verso 17, vamos a ver que existe una clara diferencia entre el Padre y el Hijo, que no son la misma persona. Juan capítulo 8, verso 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Dice Cristo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces Jesús está diciéndole a los judíos
que le habían acusado de que el testimonio que él daba no era un testimonio verídico, no era un testimonio cierto, porque él daba testimonio de sí mismo, y en la ley dice que para que un testimonio sea válido tienen que haber dos. Tienen que haber dos. Y Jesús dice, bueno, en vuestra ley está escrito, el testimonio de dos es válido. Y yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre da testimonio de mí. ¿Cuál es el problema a la hora de interpretar este texto desde la postura modalista? Que según la ley de Moisés, para que un testimonio sea válido, deben de existir dos testigos, dos personas deben de existir para que un testimonio sea válido. Pero si el Padre es la misma persona que el Hijo, no es el testimonio de dos, es el testimonio de uno. Al final, en resumidas cuentas, es la misma persona que está testificando. Si el Padre es la misma persona del Hijo, no son dos testimonios. Es un solo testimonio porque es una sola persona. Entonces el modalismo tiene problemas con este pasaje a la hora de interpretarlo. Juan 8, capítulo 17, deja bastante claro que existe una distinción entre el Padre y el Hijo. Dos son los que dan testimonio. Se necesita el testimonio de dos. Ahora, si nosotros vamos a decir o vamos a interpretar esto a la luz del modalismo, estaríamos diciendo que Jesús se equivocó. Porque Jesús está diciendo que Él da testimonio de sí mismo y que el Padre también da testimonio de Él. Entonces son dos testimonios y para que el testimonio sea válido tienen que haber dos. Si no hay dos, no es válido, lamentablemente. No es válido. Tampoco podrían decir que lo que da testimonio o ahí el Padre es simplemente la manifestación de la misma persona. Por eso digo, si es así, si es una sola persona que se está manifestando en dos formas distintas, su testimonio es inválido. Porque no es el testimonio de dos. En resumidas cuentas es el testimonio de uno. Y por ende ese texto no tendría ningún sentido interpretándolo como lo vería un modalista. No tiene sentido a la luz de un modalista. El otro pasaje está en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 31. Mateo 12, verso 31. Dice en las Escrituras: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Muy bien. Un texto sencillo, claro, preciso. La blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, va a ser perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. ¿Cómo es eso posible si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona? ¿Cómo es que la blasfemia contra el Padre sí es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? ¿Cómo es que la blasfemia contra el Hijo sí es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Si se está hablando de la misma persona. Si esto se interpreta a la luz, o como lo diría un modalista, esto absolutamente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, Jesús no tiene ninguna razón para hacer una distinción y decir la blasfemia contra el Hijo, la blasfemia contra el Espíritu. Si son la misma persona, no tiene ningún sentido. Al final no se le está perdonando nada a la persona. Y de la única manera en que yo puedo blasfemar contra alguien y contra otra persona no, es que esas dos personas sean distintas. Si Jesús es la misma persona del Espíritu Santo, cuando yo blasfeme contra el Espíritu Santo, estaría blasfemando contra Jesús. Entonces no tendría sentido que Jesús diga, la blasfemia contra mí será perdonada, pero contra el Espíritu no será perdonada. No tiene ningún sentido. O sea, claramente Jesús está hablando, está haciendo una separación entre Él y el Espíritu Santo. Dice el 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Otros textos lo ponen aún más claro. Bendito sea el Señor.
Dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Si seguimos leyendo, verso más adelante, dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Cristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, la blasfemia contra el Hijo es perdonada. La blasfemia contra el Espíritu no es perdonada. ¿Cómo es eso posible si son la misma persona? Ese texto no tendría ningún sentido a menos que el Hijo sea una persona distinta al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que interpretar las Escrituras a la luz de las Escrituras. No podemos, por afirmar una cosa, negar otra cosa. No podemos tratar de explicar una cosa negando otra cosa. Entonces, el Padre no es la misma persona que el Hijo. El Hijo no es la misma persona que el Padre. El Espíritu Santo no es la misma persona que el Hijo. Son personas distintas. Por eso Jesús dice, blasfemen contra mí, pequen contra mí y les será perdonado. Blasfemen contra el Espíritu y no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, hay una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Gloria al Señor. Entonces, si vamos a Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, su verso 16. Bueno, vamos a pasar a Juan 14, 16, que es un poco más contundente. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice así, hablando nuestro Señor Jesús, dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar al Padre? El Hijo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces Jesús está diciendo, yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador, porque el que fungía o llevaba la función de consolar a sus discípulos era Cristo. Cristo consolaba a sus discípulos, cuidaba a sus discípulos. Pero como Cristo va a partir, Jesús les dice a sus discípulos, yo voy a rogar al Padre para que el Padre les envíe otro. Esa palabra es clave. Les envíe otro consolador. Pero si el Espíritu Santo es la misma persona que Cristo, solamente hay una sola persona, no tiene sentido hablar de otro. No tiene sentido hablar de otro. Cuando yo hablo de otro, me estoy refiriendo a alguien que es distinto de alguna manera a mí. Entonces, esto es un texto que los unicitarios van a tener que torcer, van a tener que malinterpretar. Uno es el que ruega, otro es el que recibe el ruego, que es el Padre. Y uno es el que es enviado, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Hijo ruega al Padre, el Padre recibe el ruego y envía al Espíritu Santo, que es el otro consolador. Entonces ese texto es bastante claro para hablar acerca de la distinción que existe entre el Espíritu Santo y el Hijo, entre el Espíritu Santo y el Padre. Entonces son distintos. Si vamos a Juan 5:20, vamos a ver algo interesante en Juan 5:20, porque para que pueda existir una relación amorosa deben de existir dos. No puede ser que aquí se esté hablando de un amor a sí mismo. Sabemos que Dios se ama a sí mismo y que hace cosas por amor a sí mismo, pero el contexto del pasaje no está hablando de eso. Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo. Eso no es posible si son la misma persona. Dice Cristo, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace
y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces el Padre, dice Cristo, ama al Hijo. Es decir, Jesús dice que el Padre le ama a Él. Y esto no tiene ningún sentido si el Padre y Jesús son la misma persona. No tiene ningún sentido. Y dice que el Padre le muestra las cosas que Él hace. Y mayores cosas le va a mostrar. Entonces, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que la palabra de Dios no enseña que existe una persona que es distinta. Es decir, no existe, los modalistas dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona, pero no son la misma persona, porque la Biblia lo deja bastante claro. Hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Vamos a ir a Juan, capítulo 14, verso 28. El Evangelio de Juan 14, 28. Vamos a ver qué dice acá. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, evidentemente, si hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Padre mayor es que yo. Pero claro, algún unicitario va a intentar decir, lo que pasa es que el Padre es mayor que el Hijo en cuanto a la humanidad. Es decir, como el Hijo se hizo hombre, pero no se dan cuenta que si intentan explicarlo así, están haciendo una distinción. Porque lo que están diciendo es que quien se hizo hombre fue el Hijo y no el Padre. Entonces, estarían fallando en esta interpretación. Entonces, el texto es bastante claro. Jesús dice, el Padre mayor es que yo, pero ¿cómo puede ser esto, Cristo? Si tú y el Padre son la misma persona. Tú no puedes ser mayor que ti mismo, mayor que tú mismo. No tiene ningún sentido. Si el Padre es mayor que tú, tiene que ser distinto a ti. Pero lo que pasa es que el Padre y yo somos la misma persona, pero yo estoy aquí y el Padre está allá. Entonces ahora ya no son dos personas, ahora es una sola persona que está en lugares diferentes, ¿no? El Padre está arriba y el Hijo está abajo y son la misma persona, pero esa persona que está allá arriba es superior a esta persona que está acá abajo, pero somos la misma persona. O sea, es que esto no tiene sentido, no tiene sentido. Si el Padre es mayor al Hijo es porque el Hijo es distinto al Padre. Y es inferior el Hijo en el sentido en cuanto a su humanidad. Por supuesto que el Hijo es en cuanto a humanidad inferior, porque el Padre no se encarnó. Pero si existe una sola persona, no tiene ningún sentido. Porque al final, si existe una sola persona, quien se encarnó fue el Padre, quien se encarnó fue el Hijo, quien se encarnó fue el Espíritu Santo. Claro, pues es la misma persona. Entonces no podemos decir que el Padre no se encarnó y que el Hijo sí se encarnó. No tiene sentido. Entonces no existe tal cosa como inferioridad, porque estaría diciendo que Él es inferior a sí mismo y eso no tiene sentido. Lo que el texto está diciendo es que el Hijo, en cuanto a su humanidad, es inferior al Padre. Por supuesto que sí. Pero es así porque el Padre y el Hijo no son la misma persona. Esto es posible porque el Padre y el Hijo no son la misma persona. Si fuera la misma persona, esto no tendría ningún sentido. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 3, ya para terminar, 1 Corintios, capítulo 11, verso 3, vamos a ver que sí existe una clara distinción. Dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, dice la Escritura que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de su mujer. Pero la cabeza de Cristo es Dios. O sea, la cabeza es el Padre. ¿Cómo es esto posible si son la misma persona? No tiene ningún sentido. Para que el esposo sea la cabeza de la mujer, tiene que ser una persona distinta a la mujer. Para que el Padre sea la cabeza de Cristo, tiene que ser una persona distinta a Cristo. Es
Eso es elemental, eso es súper sencillo, eso es claro de entender. No son la misma persona. Existe la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y estos son distintos, no son la misma persona, son tres personas distintas, coiguales, cosustanciales, coeternas, pero son personas distintas, porque eso es una distinción que no la hago yo, es una distinción que hace la palabra del Señor.